través de redes. Les invito a que nos acompañen abriendo sus Biblias en Isaías capítulo 63. Será junto con el capítulo 64 y 65 la base de nuestra enseñanza. Y te quiero contar cuál es el contexto. Son 3 capítulos y te recomiendo leerlos en casa. Están bastante interesantes, muy profundos. Hay muchas verdades que nos tomaría prácticamente meses, ¿verdad? Y quizá años poder meditar. Así que estaré resumiendo y viendo únicamente algunos versículos de estos 3 capítulos, donde básicamente nos encontramos a Isaías, uno de los profetas más usados por Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí él está clamando a Dios. Él empieza a preguntarse: Señor, ¿por qué? Lo vamos a leer, no vemos las maravillas, y ¿por qué no conocemos al Dios que conocieron nuestros antepasados? Y es que Israel había abandonado a Dios, como lo veremos. Seguían ofreciendo, como lo hicieron toda la vida, ¿no? Pues sus rituales, sus sacrificios y sus fiestas, etcétera. Aquello que Isaías describe eran delante de Dios como trapos de inmundicia, pero su corazón estaba lejos del pueblo de Dios. De hecho, Jesús lo citó en alguna ocasión y decía que el pueblo le honraba de labios, pero su corazón estaba muy lejos. El pueblo había abandonado a Dios, estaban padeciendo, estaban siendo perseguidos por sus enemigos. Y Isaías se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué no experimentamos las maravillas de Dios y el poder de Dios? Y nos daremos cuenta que el problema no era Dios, el problema era el pueblo. Dios seguía siendo el mismo, pero el pueblo estaba dormido. Aunque es un pasaje que nos habla de un momento histórico de Israel, te contaba antes de iniciar que tiene muchas similitudes, y lo confirmaremos con pasajes del Nuevo Testamento, con la situación actual de la iglesia. La iglesia que se pregunta a veces: ¿por qué no vemos las maravillas de Dios que nos cuenta la palabra que algún día hizo con nuestros antepasados? Y algunas personas piensan que es Dios quien dejó de obrar de esa manera, pero más bien hoy nos daremos cuenta que es la iglesia quien dejó de buscar a Dios como lo hacía antes el pueblo de Dios. He titulado este mensaje: respira profundo y toma nota. Cuando el pueblo duerme. Di conmigo: uyuyuy, ay, ay, ay. Versículo 15, Isaías capítulo 63. Dice en el versículo 15 lo siguiente. Dice: mira desde el cielo. De hecho viene subtitulado como plegaria y pidiendo ayuda y misericordia. Isaías dice: mira, Señor, y contempla desde tu santa y gloriosa morada, y pregunta: ¿dónde está tu celo y dónde está tu poder? ¿Dónde está la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Es acaso que se han acortado o que se han estrechado? El mismo pasaje, pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: Señor, mira desde el cielo, míranos desde tu santo y glorioso hogar. ¿Dónde está la pasión y el poder que solías manifestar a nuestro favor? ¿Dónde están tu misericordia y tu compasión? ¿Cuántas veces no te has sentido como el profeta Isaías? ¿Cuántas veces al ver como él a su pueblo destruido, al ver nuestro entorno, al ver todas las cosas que está viviendo el mundo, que se han infiltrado dentro del cuerpo de Cristo, y hablo de la iglesia a nivel global, al ver la apatía, al ver la frialdad, al ver tanta enfermedad, al ver tantos problemas en la familia, al ver tantos problemas en nuestras vidas, nos preguntamos: Señor, bueno, he escuchado, he leído de tu poder, de lo que tú hiciste, de cómo abriste las ventanas de los cielos. Inclusive hay personas que siguen dando testimonio de lo que hiciste en su familia, pero ¿por qué no lo veo en la mía? Y he escuchado que tú abres las ventanas de los cielos, y he escuchado testimonios de cómo tú proveíste de forma sobrenatural, pero ¿por qué yo no veo esa provisión? Y acabamos de cantar que eres mi sanador, pero ¿por qué no he experimentado de forma tangible esa sanidad? Es básicamente el mismo clamor de Isaías: Señor, ¿dónde está ese celo por tu pueblo? ¿Dónde está tu poder? ¿Dónde está lo que experimentaron nuestros antepasados? ¿Dónde está el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el que entregaba gigantes, el que libraba al pueblo de la boca de los leones, el que los mantenía vivos en medio de hornos de fuego, el que abría las ventanas de los cielos y mandaba lluvia en tiempos de sequía? Y escuchamos y leemos de lo que Dios hizo, y es hermoso escucharlo, pero a la luz de la verdad que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y que no es excepción de personas, no podemos evitar hacernos esta pregunta: ¿y por qué muchas veces no experimentamos, no vivimos, no somos testigos de todo aquello que otras personas vieron, experimentaron o fueron testigos? Continúa hablando
Dice el versículo 19, ¿me pueden bajar este reflector, porfa? Porque no veo para nada los de allá. Además, cada que volteo acá me lampara esta cosa bien fea. Muchas gracias. Y ya les dije que les voy a pasar la factura del oftalmólogo si me siguen poniendo esas cosas directo a la cara. Dice el versículo 19, te lo quiero leer también en las dos versiones. Muchas gracias, Iván. Dice, hemos venido a ser, fíjate qué fuertes palabras. Dice, como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Dice la NTV, algunas veces parece como si nunca tuviéramos pertenecido. Eran su pueblo, pero dice Isaías, pareciera que no lo somos. Es como si nunca hubiéramos sido conocidos como tu pueblo. Pregunta, ¿seguían siendo su pueblo? La respuesta es sí. Pero dice esto Isaías porque no se notaba en su estilo de vida. No se veía en el día a día. Ni ellos en su relación con Dios, pero tampoco estaban experimentando el poder que solía experimentar el pueblo de Dios. Y es que no necesitabas ser un erudito para mirar a la historia y darte cuenta que aunque eran su pueblo, no estaban viviendo como su pueblo. No estaban viviendo ese Dios que abría los mares, que tapaba bocas de leones, que abría las ventanas de los cielos. No estaban viviendo como solía ser su pueblo. Y nosotros venimos a la Biblia y leemos lo que Dios hizo con su iglesia, lo que Jesús prometió a su iglesia, y decimos, nosotros somos su iglesia, pero no estamos viviendo como su iglesia. A la iglesia Jesús les dijo, recibirán poder, estas señales les seguirán, serán la luz del mundo, serán la sal de la tierra. Y vemos una iglesia que no está siendo ni la luz de su propia casa, ni la sal de su propia vida, y que dice que recibió poder, un poder que fue dado para dar testimonio de Jesús. Hechos 1:8, el dunamis de Dios. Recibirán poder y me serán testigos. Un poder con el que la iglesia primitiva transformó al mundo entero, y ahora pareciera que no tenemos poder ni siquiera para transformar nuestras propias vidas. Leemos en el libro de los Hechos que la iglesia, cuando la miraban los altos gobiernos y los gobernantes poderosos de la tierra, decían, ¿quiénes son estos que trastornan el mundo entero? Y este es el pueblo, pero nosotros no vivimos como ese pueblo. A veces no somos capaces ni de trastornar nuestro entorno. ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel y qué es lo que pasa con la iglesia? Porque como te dije, hay un paralelo en estas dos historias. ¿Será que Dios estaba dormido? ¿Que los abandonó a ellos y que ahora nos ha abandonado a nosotros? No, Dios seguía siendo el mismo. No era Dios quien dormía, era el pueblo quien estaba y quien actualmente continúa dormido. Y además, como lo veremos, sumergido profundamente en el pecado. Llegamos al capítulo 64 y dice el versículo 6: si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Al rato retomar esta parte, pero antes quiero que meditemos lo que dice el versículo 7. Dice, nadie, ¿quién? Dice Isaías, nadie hay que invoque tu nombre. Luego añade, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual, porque no invocaban su nombre, porque no se apoyaban en él, el resultado fue este. Dice, escondiste de nosotros tu rostro. Y no es que él les mandó alguna maldición, sino que simplemente Isaías reconoce, es que nos has dejado marchitar en poder de nuestras maldades. Se cumplió lo que más tarde Gálatas 6:7 dice, lo que el hombre siembra, para bien o para mal, es lo que termina recogiendo. Ahora quizá tú lees esto y dices, bueno, aquí no me está hablando a mí porque yo sí oro. Isaías no está diciendo no hay nadie que ore. El pueblo seguía ofreciendo sus oraciones religiosas, mecánicas y rutinarias. No es que se habían olvidado por completo de Dios en el sentido que se volvieron ateos o que lo dejaron de lado, porque acabamos de leer que sus obras eran delante de Dios como trapos de inmundicia, lo cual confirma que sí seguían ofreciendo algunas obras. O sea, 6:6 lo confirma cuando dice, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Que muchas veces el pueblo siguió ofreciendo los holocaustos y los sacrificios y las fiestas y las tradiciones, pero se habían olvidado de buscar a Dios, de conocer a Dios personalmente, de la misericordia de Dios. Y es justamente lo que Isaías está diciendo.
No hay nadie que invoque tu nombre, Jesse, pero si nosotros oramos, no, es que no estás leyendo bien lo que está diciendo Isaías. No estamos detectando el clamor y la desesperación que hay en su corazón, y que espero que nos pueda contagiar en esta mañana. La palabra invocar, ¿alguna vez la has estudiado? Porque no es: Señor, aquí estoy este día, te pido en el nombre de Jesús. No, era un llamado desesperado, anhelando encontrarse cara a cara con Dios. Es la palabra cará, nunca lo olvides. Y su significado más correcto es llamar, pero no solamente llamar, sino que dice la raíz de esta palabra, mediante la idea de acosar a alguien. ¿A cuántos de ustedes los han o las han acosado? Levanten la mano. Ahora, ¿cuántos de ustedes han acosado a alguien? ¿Cómo es un acosador? Un acosador es aquel que te marca cada 6 meses. Es aquel que una vez al año te manda un mensaje. Un acosador está insistiendo, se mete a todas tus redes sociales, se presenta en tu casa, fuera de tu escuela, de tu trabajo, de tu iglesia. Es una persona que quiere encontrarse contigo y que no te deja de fastidiar. Y este es el significado original, la idea que transmite esta palabra. Es lo que está diciendo desesperadamente Isaías. El pueblo ora de forma rutinaria, mecánica, religiosa, por costumbre, fría, sin pasión. Pero ya no hay el pueblo que antes invocaba a Dios. Ya no hay estos hombres que dicen: heme aquí, envíame a mí. Aquel Samuel que dice: habla Jehová, que tu siervo oye. No hay nadie que esté acosando a Dios, diciendo: Señor, te necesito, buscando su favor, buscando su rostro. Te quiero conocer en la mañana, en la tarde, en la noche. No. De vez en cuando por los alimentos oramos. El domingo un rato en la iglesia. Cuando se me ocurre ir espontáneamente a alguna tarde de oración. Pero ya no tenemos al pueblo que insistentemente le decía: Señor, te necesito. Señor, te anhelo. Señor, quiero más de ti. Señor, te quiero conocer. Esta es la idea de la palabra invocar. Estar acosando, estar insistiendo, estar buscando. Isaías concluye y dice: no hay nadie que lo haga. Seguían ofreciendo sus holocaustos, sus sacrificios, sus obras, pero dejaron de invocar a Dios. ¿Y qué similitud hay con la iglesia moderna? Sí, sigo con mi oración, que parece más un mantra que una oración de todas las mañanas. En el mejor de los casos, en el peor, ni siquiera eso está presente. Pero ya no hay ese deseo, ese anhelo desesperado, al grado de un acosador, de decir: Dios, te necesito en mi vida, y de buscarlo sin cesar. ¿Cuándo fue la última vez, mi hermano? Y no digo esto con la idea de que traigas culpa y tormento, sino que es realmente un sentir muy profundo que siento en mi corazón, tanto Dios retándome de forma personal a buscarle más, y un llamado también que siento a traer un despertar al pueblo de Dios, porque se profetizó que en los últimos tiempos, por aumentarse la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, y hay mucha gente que está fría en su relación con Dios, que son hogueras sin leña, con un fuego totalmente apagado. ¿Cuándo fue la última vez? Seamos honestos, y que el Señor nos revele la verdad, no para atormentarme y aventarme por la ventana, sino para cambiar y dar un giro de 180 grados en nuestras vidas. ¿Cuándo fue la última vez que me desvelé adorando a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que no me importó la hora de la madrugada y a qué hora me tendría que levantar el otro día? Que estaba tan emocionado leyendo su palabra que dije: Señor, quiero más, 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 más. Que estuve incesantemente clamando a Dios, buscando su presencia. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Dónde están aquellos hombres como Moisés que decían: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí? Hazle como quieras, yo no doy un paso adelante si tú no vas con nosotros. Y por eso este hombre vio cara a cara la gloria de Dios. Y por eso este hombre escuchó la voz de Dios. Y por eso este hombre fue testigo del poder de Dios. Porque era un hombre que reconocía que necesitaba y buscaba, como Elías está diciendo, y que invocaba la presencia de Dios, que quería conocer a Dios, que reconocía cuánto necesitaba de Dios. Y este es uno de los grandes problemas de la iglesia moderna. Queremos su poder, pero no queremos su presencia. Queremos su bendición, pero sin su dirección. Bendíceme, pero a través del camino que yo quiera seguir. Queremos su sabiduría, pero no su palabra. Dame sabiduría, pero no quiero conocer tu palabra, donde la voy a hallar.
Queremos su fuego sin su espíritu. Queremos su unción sin santidad. Queremos el favor que tienen los hijos, viviendo como si fuéramos ateos. No hay una cosa sin la otra. No hay el poder de Dios con un pueblo dormido. La gente que duerme solamente sueña, pero nunca vive. Ahora, ¿estaré en lo cierto o estoy loco y estoy haciendo una alegoría mal aplicada de esta historia? ¿Será algo exclusivo de esta generación y que no tiene nada que ver con la iglesia? ¿Hay verdades en el Nuevo Testamento que nos confirmen de forma explícita que esto es así? Sí, de hecho mucho más claras que Isaías 63. Y una de ellas te la sabes de memoria, solamente que no la has meditado bien. Pero un versículo que casi todos se saben y que usan, digo entre comillas, erróneamente para evangelizar, es Apocalipsis 3:20. No lo busques, ahorita que lo empiezas a citar tú lo vas a recordar. Es Jesús hablando y dice: he aquí yo estoy a la puerta. ¿Ya ven cómo sí se lo saben? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Un encuentro cara a cara, me sentaré en tu mesa y él conmigo. Es un versículo que usamos en campañas evangelísticas. Hey, tú infeliz desgraciado, ¿quieres venir a Cristo? Mira, Él te ofrece su perdón y limpia tus pecados. La Biblia dice que si alguno oye su voz y abre la puerta, entrará Él y cenará con Él y Él contigo. Y lo predicamos allá afuera, pero se nos olvida que este versículo no lo escribió Jesús a la gente de afuera. Este versículo hace poco lo vimos, la carta, en los primeros versículos. Es una carta dirigida a la iglesia en la Odisea. Fue un pasaje para el cuerpo de Cristo, no para el cuerpo que está fuera de la iglesia. Termina de hecho versículos después diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es Jesús, no hablándole a la gente que nunca ha escuchado de Él, sino a la gente que afirma que ha escuchado de Él y que lo conoce, diciéndole: hey, ¿quién va a oír mi voz y abrir la puerta para que yo entre? ¿Y qué significa esto? No hay que ser eruditos. Si hasta ese momento había entrado, significa que antes de ese momento estaba afuera. No afuera de la gente que está fuera en el mundo, afuera de la gente que va a la iglesia. Es Jesús confirmando que mucha gente dentro del cuerpo de Cristo ha dejado a Jesús afuera de su puerta, afuera de su casa. Y es Jesús diciendo, tocando la puerta de su iglesia, preguntándose: ¿quién me va a dejar entrar? ¿Quién va a abrir la puerta? Yo me quiero sentar a la mesa. Me puedes conocer de forma tangible, de forma real, de forma verdadera, pero tienes que abrir la puerta. Hay gente que ha cerrado la puerta en la cara a Jesús y se repite lo que dice Isaías: somos su pueblo, pero vivimos como si no lo fuéramos, porque le hemos estampado, como lo hizo el pueblo, lo veremos, a Dios la puerta en la cara. No lo consideramos en las diferentes áreas de nuestra vida. Señor, bendíceme, pero déjame con negocios como yo quiera. Administro mi dinero como yo quiera. Educo a mis hijos como yo quiera. Guío mi matrimonio como yo quiera. Trato mis emociones y mi amargura y mi rencor y mi odio como yo quiera. Y el pueblo quiere que el mundo cambie, pero el mundo no va a cambiar si no cambia el pueblo. La iglesia ora por un avivamiento en el mundo cuando ella misma está dormida. No puede haber un despertar allá afuera mientras siga habiendo sueño aquí adentro. Y esto ha sido cíclico en toda la historia del pueblo de Dios. Oh, si se humillare mi pueblo, dice 2 de Crónicas 7:14. No dice si se humillaren los ateos, los agnósticos, los drogadictos, los alcohólicos. No, es Dios diciendo: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se volvieran de sus malos caminos, entonces la promesa es: yo los oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Ese es el anhelo de Dios y nos preguntamos, ¿y por qué no vemos la sanidad de Dios en nuestras vidas? ¿Y por qué no vemos el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Y por qué los cielos nos abren sobre nuestras vidas? Porque todo este versículo comienza diciendo, es que se necesita que el pueblo se humille. Si se humillare mi pueblo y el pueblo no se humilla, no busca su rostro, no lo anhela, no reconoce que lo necesita, no se vuelve de sus malos caminos. Y es el Señor no preguntando si cuándo el mundo lo va a hacer. No, cuando mi pueblo lo va a volver a hacer. El problema del mundo no está allá afuera. Comienza por aquellos que, siendo la luz del mundo, permitimos que sigan tinieblas porque estamos apagados. Que siendo la sal de la tierra, seguimos sin poner sabor y conservar las cosas porque la sal se volvió insípida. El pueblo solo habla, pero no actúa. El pueblo critica a otros, pero no se mira frente al espejo. El pueblo mira la paja del ojo del hermano, pero no se detiene a ver la viga de su propio ojo. El pueblo es experto en hablar de fuego extraño. Qué buenos somos para predicar de lo que otros hacen mal, para criticar y juzgar a cuantos se han desviado. Y no nos damos cuenta que a la par que hablamos del fuego extraño, no nos hemos dado cuenta que somos incapaces de encender nuestro propio fuego. No sabemos encender el fuego. Y no basta hablar. Queridos hermanos, necesitamos despertar. Lo dice literalmente Antiguo y Nuevo Testamento. Necesitamos, y te lo voy a demostrar en unos segundos, despertar. No basta compararme y decir, yo me sé todas las cartas de Pablo, y la de Gálatas, y la de Corintios, y la de Romanos. Si me olvidé lo que dijo en Romanos 13:11, ¿qué es lo que dijo? Te lo voy a recordar. Y esto, conociendo el tiempo, que es hora ya, no mañana, no el próximo domingo, no el 2025. Dice Pablo desde aquel entonces, ya de levantarnos del sueño. Porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día, dice Pablo. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. El pueblo tiene que desechar las obras de las tinieblas con las cuales se ha vestido. Pero no es suficiente eso, no es suficiente decir, ya dejé lo malo. Es también vestirme de las armas de la luz. Es despertar del letargo espiritual en el cual mucha gente se encuentra. El mismo letargo en el que estaba el pueblo de Israel. Isaías capítulo 64, versículo 7. Nadie hay que invoque tu nombre, y luego añade, que se despierte para apoyarse en ti. Dos verdades. Número uno, no hay nadie que despierte, lo cual significa que el pueblo estaba dormido. Y uno dormido, ¿qué puede hacer? Soñar muchas cosas, pero no las vive. Y es muy bonito mientras sueñas. Hoy tenemos una iglesia soñadora. Sobran mensajes de los sueños. Y pasan los años y seguimos predicando de los sueños. Y salimos emocionados porque se nos habló de los sueños. Y la pregunta que me hago, ¿y cuándo haremos esos sueños realidad? La respuesta es, el día que despertemos. Entonces, Romanos 12:2, comprobaremos, no solo oiremos, no solo soñaremos, experimentaremos, palparemos en las diferentes áreas de nuestras vidas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Isaías dice, el pueblo está dormido. Pablo exhorta, el pueblo tiene que despertar. Es hora ya de levantarnos del sueño. No hay nadie que despierte. Y lo segundo que escribe es, para apoyarse en Dios. ¿Y qué significa esto? La palabra apoyarse aquí es bien interesante, del hebreo shan, respaldarse o sostenerse. Si yo me reclino solamente sobre uno de mis pies en este púlpito, yo me estoy respaldando en él, me estoy sosteniendo. Si alguien me lo quita, ¿qué va a pasar? ¿Quieren probarlo? Me voy a caer. Lo necesito para sostenerme. ¿Alguna vez, alguno de ustedes, levante la mano, se rompió una pierna? ¿Quién ha tenido alguna fractura? Yo me acuerdo, hace algunos años tuve una fractura impactada en el peroné de la pierna derecha. Y nos enyesaron y durante algunas semanas para caminar usábamos muletas. Y nuestro peso descansaba totalmente en las muletas. La necesitabas para caminar. Esta es la idea de la palabra. Cuando tú, no es que de vez en cuando usas algo, porque mucha gente no se sostiene en Dios. Creo que vive sostenida de su sabiduría, sus recursos, su habilidad, sus finanzas, sus palancas.
Y de vez en cuando busca a Dios. Lo que Isaías dice es: necesitamos gente que descanse toda su vida totalmente en Dios. Que como Moisés diga: no vas conmigo, yo no lo hago. O sea, no doy un paso adelante, sin ti no lo voy a intentar. ¿Cuándo dejaste las muletas? ¿El día que te quitaron el yeso? Quizá algunas semanas o días después, cuando fuiste tomando fuerza. Y en cuanto la fractura fue totalmente sanada, tú te deshiciste de ellas. ¿Por qué? Porque ya no las necesitabas. Ahora escucha lo que te voy a decir. ¿Cuál es el problema o el pecado más grande de la iglesia actual? Es la soberbia. No lo demás que puedes estar pensando, y la inmoralidad, la idolatría, no. Ese es el resultado de la soberbia. La soberbia es lo que nos ha llevado a dejar de reconocer a Dios. Cuando yo me levanto cada mañana sin buscarle, cuando yo vivo sin cumplir con lo primero que ya vimos, sin invocar su nombre, lo que estoy diciendo es: Dios, no te necesito tanto. Es un mundo difícil, hay retos, hay problemas, hay enfermedades, hay maldad, hay un mundo espiritual con el que Efesios 6 dice que tengo una lucha, pero muchos ni están conscientes de eso. Cristianos viviendo como ateos, ignorando que hay una batalla espiritual real, para lo cual se nos exhorta a vestirnos de toda la armadura de Dios. Entonces, cuando yo no lo reconozco y en vez de hacerlo, olvido lo que Jesús dijo en Juan 15:5: separados de mí, nada podemos hacer. Lo que resulta es que nos comenzamos a creer tan sanos que pensamos que ya no necesitamos las muletas. Inclusive venimos a Cristo y empezamos a hacer buenas obras, y en vez de reconocer, como dijo Isaías, que son delante de Él como trapos de inmundicia y que eso no reemplaza su persona, que necesito todavía de Jesús, que necesito todavía su palabra, que necesito todavía su espíritu, que no puedo caminar solo. No, lo que le ha pasado al pueblo actual es que en vez de reconocerlo, pensamos: soy bueno porque hago esto, porque hago aquello, porque hago lo otro, y entonces comenzamos a caer en la locura y el engaño de creer que podemos caminar sin Dios, que podemos soltar las muletas y apoyarnos en otras cosas y no descansar totalmente en Él, en las diferentes áreas de nuestra vida, inclusive en el mismo ministerio. Tenemos cada vez iglesias más bonitas, pero con menos poder, que hacen mucho ruido adentro, pero que están calladas allá afuera, porque nos hemos apoyado en nuestros medios, en nuestra tecnología, en nuestros recursos, en nuestros auditorios. Y la iglesia primitiva no tenía nada de esto, pero tenía el poder de Dios, porque se apoyaban totalmente en Dios, o descansaban en Él o morían, porque tenían encima el imperio romano. No tenían puertas abiertas, no tenían medios de comunicación, no tenían tecnología, no tenían lugares bonitos de reunión, pero eran llenos del poder de Dios, porque era una iglesia que descansaba totalmente en el Señor. Que Hechos 2:42 al 47 dice que todos los días perseveraban en buscarle, en leer su palabra, en orar, en clamar, en servirle. Era una iglesia diferente a lo que Isaías está diciendo. Era una iglesia que invocaba su nombre, que le buscaba incesantemente, que reconocía que le necesitaba. Hoy no, hoy nos confiamos en nuestras propias muletas. Entonces, grupos de música que se preparan para cantar, para grabar, pero que no buscan a Dios en oración diciendo: Señor, muévete mientras lo hacemos. Preparamos nuestros mensajes con una buena homilética, pero no pedimos a Dios en oración, que es el Espíritu Santo el que convence al mundo de pecado, que toque a las personas mientras hablamos. Oramos pensando en escucharnos bien y sonar ortodoxos, pero sin la fe, porque ¿cómo podemos confiar en aquel que no conocemos? ¿Y cómo podemos conocer a aquel que no invocamos? ¿Cuál es el resultado de esta frialdad? Tenemos la industria musical cristiana más masiva en toda la historia del cristianismo, pero con menos poder. Tenemos canciones a por mayor que suenan bonito, que entretienen un rato, pero que ya no hacen que los demonios huyan, como cuando David tocaba el arpa, ¿te acuerdas? Que sin tanto rollo, el espíritu que atormentaba a Saúl se apartaba y David era sano, sin siquiera orar por Saúl, solamente por el poder de su alabanza. Tenemos mensajes correctos que a veces tocan la mente, pero no quebrantan corazones.
Tenemos oraciones que suenan bien, pero que no abren las ventanas de los cielos, como la oración de Elías. ¿Por qué? Porque como lo estamos leyendo, mientras sigamos sin apoyarnos en Dios, su rostro seguirá escondido. Vuelvo a leer Isaías 64:7. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual, subraya, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro. ¿Y por qué pasa esto? Quiero responderte con otra pregunta, con la que te voy a demostrar que el problema más grande de la iglesia es la soberbia, no otro tipo de pecado. Los otros también son malos, pero son el resultado de la soberbia espiritual. Y la pregunta es, ¿cuál fue el pecado y el problema más grande de Sodoma y Gomorra? ¿Cuál fue? Te voy a decir lo que yo hubiera respondido hace algunas semanas antes de leer lo que te voy a leer. Hubiera dicho su inmoralidad sexual. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que la gente cree. Oh sorpresa, Ezequiel capítulo 16 versículo 49 nos confirma que su inmoralidad fue el resultado más bien de tres cosas, y entre ellas la soberbia. Ezequiel capítulo 16 versículo 49. Dice aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Tres pecados que son enemigos y asesinos del avivamiento. Cuando hay estos tres pecados, el fuego no se enciende, cae para consumir. Es diferente cuando el fuego nos enciende a nosotros, a cuando nos quema a nosotros. Sodoma no fue encendida por el fuego de Dios, fue consumida por el fuego de Dios. ¿Cuáles fueron sus tres pecados? Soberbia. Qué impresionante que aquí está tan claro, quizá lo hemos leído tantas veces y lo pasamos por alto. Saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Yo lo leo y parece que estamos hablando de la iglesia de este siglo. Saciedad. O sea, ¿cuál es el problema? Abundancia de pan, ociosidad. Y eso que ellos no tenían Netflix, ni iPhone 26. Y aún así hallaron la forma de volverse ociosos. Cuando hay saciedad de pan, pienso que no necesito tanto de Dios, entonces ya no clamo a Dios. Este es el problema principal de la iglesia moderna. Tenemos tanta saciedad de pan, no nos falta realmente nada. Si piensas que te falta algo, es porque en este mundo de consumismo siempre queremos algo más, pero tenemos todo lo que necesitamos y realmente vidas tan cómodas. Tenemos techo, tenemos vestido, tenemos alimento. A veces la pasamos difícil, pero nunca hemos estado como David en una cueva, o como la iglesia primitiva corriendo por toda Asia porque Roma nos persigue a muerte por la predicación del evangelio. No, a diferencia de ellos, que sí corrían el riesgo de perderlo todo y por eso decían: Señor, te necesito, no de forma rutinaria, mecánica, religiosa, sino que era una desesperación: o me respaldas o muero, si no me encuentro contigo no sé qué hacer. La iglesia moderna, a diferencia de ellos, cree que sí sabe qué hacer. Lo tenemos todo tan bajo control que entonces cometimos la locura de pensar que no necesitamos tanto de Dios y nos volvimos ociosos. Y en vez de pasar las horas invocando, llamando, insistiendo y respaldarnos en Él y refugiarnos en Él, pasamos las horas invirtiéndolas, lo digo entre comillas, en un montón de tonterías que a lo mejor dices no son malas, pero que tampoco te están edificando. Ociosidad, soberbia, saciedad de pan fueron el problema principal de Sodoma. Lo demás fue el resultado de haberse apartado del Señor. Ahora te voy a contar la contraparte, porque no solo quiero que mires la tragedia, sino que nos emocionemos con lo que puede pasar si entendemos la tragedia y salimos de ella y dejamos de ser partícipes de ella.
Un poquito más atrás, en el segundo libro de las Crónicas, no las de Narnia, capítulo 14. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 14, versículo 9. Nos habla del reinado de Asa. Y dice: salió contra ellos Sera etíope con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. ¿Te imaginas estar rodeado por 300 carros y 1,000,000 de hombres? Nos marcan por teléfono y en 10 segundos que escuchamos que dicen que son de la familia michoacana, y estamos temblando, ¿no? Rechina tantito la puerta de la casa y ya estás pálido. 1,000,000 de hombres, 300 carros contra ellos. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de Cefatá junto a Maresa. Y clamó. ¿Qué hizo Asa? Clamó a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna entre dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos. Mira su desesperación. Oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. Y adivina cuál es esta palabra: apoyamos. La misma que no estaba presente en el pueblo del pasaje principal, que es Isaías 63. Dijimos que era shan, respaldarse o sostener. Sigo leyendo. ¿Qué pasa cuando el pueblo se apoya en Dios? Y a veces tenemos que llegar a este grado en el que estuvo Asa, de sentirnos rodeados de millones o de cientos de miles de enemigos y de problemas, y dice: en ti nos apoyamos, en ti Shan, en ti me refugio. Señor, tú eres mi apoyo. No tengo 1,000,000 de hombres, no tengo 1,000,000 de carros, no tengo las fuerzas, pero te tengo a ti. Necesito desesperadamente de tu apoyo. Asa empieza a clamar y dice: en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Cuántas veces peleamos en nuestro nombre, en nuestra confianza, en nuestra sabiduría, y se nos ha olvidado de pelear en el nombre de Jesús? Dice: oh Jehová, tú eres Dios nuestro, no prevalezca contra ti el hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Versículo 12: Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron. A mí me pone la piel china el día que la iglesia lo entienda y se olvide de sus bastones y sus muletas y diga: Señor, tú eres mi refugio, tú eres mi confianza. No me voy a quejar de lo que no tengo, de quien no me apoya. Ay, en la iglesia no me apoyan, en el trabajo no me apoyan, el gobierno no me apoya, pero me apoyo totalmente en ti. No importa que te rodeen 1,000,000 de demonios, de problemas, de enemigos, van a huir delante de ti. Dios los va a hacer pedazos en el nombre de Jesús. Hay poder en el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios clama a Dios, invoca a Dios y se apoya totalmente en Dios. Oh Señor, que este día llegue a nuestras vidas, que podamos ver una iglesia emocionada por ver a sus enemigos huir, en vez de ver al pueblo quejumbroso por tantos problemas. Ay, el enemigo, ay, mi vecino, ay, la bruja de la esquina. Interesados en ser conocidos en redes sociales, siendo la burla del infierno. Que llegue el día que a lo mejor no nos conozcan tantos en redes, pero que tengan terror de nosotros en el reino de las tinieblas. Que puedan los demonios hablar de nosotros como aquel espíritu inmundo que los 7 judíos exorcistas ambulantes no pudieron reprender. Y les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Judíos exorcistas ambulantes. O sea, andaban de aquí por allá en la calle, conocidos entre el pueblo por sus trucos, pero no conocidos en el infierno. Y es lo mismo que vemos hoy en el pueblo de Dios. Mucha gente famosa entre los hombres, pero que no es temida en el infierno. Ya tengo tantos seguidores. Y el reino de las tinieblas solamente se ríe y dice: ni te conozco. Proverbios 3 del 5 al 7 también habla de Shan. No te apoyes, Shan.
en tu propia prudencia. Reconoce a Dios en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Ya deje esa necedad. Apóyate en Dios. Y el resultado es hermoso. Aunque la hayamos regado, dice, Él enderezará tus veredas. Cuando nos apoyamos en Él, no solo hay poder para hacer algo de cero, sino también para restaurar lo que ya ha sido dañado. Él puede enderezar los caminos de aquellos que a partir de hoy deciden recargarse totalmente en Dios. Isaías 65, si me apoyan con el teclado, por favor. Versículo 1, te lo quiero leer en las dos versiones. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Extendí mis manos todo el día, pueblo rebelde, el cual no anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo que era prohibida para ellos. En tu caso y el mío ya no estamos bajo la ley, así que puedes entrarle a las carnitas, nada más que estén bien preparadas y cocidas. Y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. No era una, era una mezcla de varias. La NTV dice: estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Aquí estoy, dije a una nación que no invocaba mi nombre. Todo el día abrí mis brazos a un pueblo rebelde, pero ellos siguen en sus malos caminos y sus planes torcidos. Todo el día me insultan en mi propia cara, al rendir culto a ídolos en sus huertos sagrados y quemar incienso en altares paganos. Andan de noche entre tumbas para rendir culto a los muertos. Comen carne de cerdo y hacen guisos con otros alimentos prohibidos. Vemos que no solamente el pueblo se durmió, sino, como hace rato te dije, la soberbia espiritual, ese letargo, nos lleva a practicar también la inmundicia. La inmoralidad siempre será el resultado de la apatía. El problema principal será la apatía, lo demás es solamente la consecuencia. Este pueblo durmió, y la suma o el resultado de eso es que no solamente estaban dormidos para no buscar a Dios, sino que además andaban bien despiertos de noche, pero para buscar el pecado, paseándose entre los sepulcros. No sé si meditas en la profundidad de esto, que es una tragedia. Te lo voy a explicar de esta manera. El pueblo de los vivos pasando la noche con los muertos. Literalmente, pasando la noche entre los sepulcros, en los lugares escondidos. Y esto me lleva a hacerte una pregunta. ¿Y tú? ¿Dónde estás pasando tus noches? Algunos las pasan en los bares emborrachándose. Algunos las pasan consumiendo drogas. Algunos las pasan adulterando y fornicando. Algunos las pasan viendo pornografía. Algunos las pasan perdiendo el tiempo viendo una y otra serie de televisión. ¿Quién va a despertar y decir: Señor, yo quiero pasar mis noches contigo? ¿Quién va a olvidarse a veces de la hora? Y como no nos importaba antes en la fiesta, ¿a qué hora tendríamos que pararnos al otro día? ¿Cuándo se levantará un pueblo que diga: no importa que el otro día esté cansado, yo no quiero abandonar este lugar, quiero estar más tiempo contigo? ¿Cuándo volveremos a valorar el lugar santísimo a donde tenemos acceso ahora para entrar confiadamente y encontrar allí el oportuno socorro?
Arrepentíos, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos es el gobierno de Dios, y la iglesia quiere el gobierno de Dios. Predica el gobierno de Dios, pero Jesús dijo antes tiene que haber arrepentimiento, que es un cambio de mi forma de pensar. No hay reino sin arrepentimiento. Todo mensaje que hable del reino y no mencione el arrepentimiento no dará fruto, porque una cosa y la otra están intrínsecamente ligadas. Hasta que el pueblo cambie su forma de pensar y reconozca a Dios, te necesito tanto, y disponga su corazón para buscarle, para clamar, para invocarle, entonces veremos las ventanas de los cielos abiertas y el reino de Dios ejecutándose en nuestras vidas. Su voluntad hecha en los cielos como en la tierra. Este pueblo se lo perdió. Espero que nosotros no lo hagamos, porque lo peor de todo es que en vez de reconocer que estaban mal, y es que quien reconoce que está mal, es probable que en cuestión de tiempo reaccione y diga esto no está bien y se vuelva al camino. Pero debido a sus obras se volvieron tan religiosos, tan ciegos, que aunque no lo creas, se creían buenos. Isaías 65 te lo voy a leer de la NTV, en el versículo 5. Sin embargo, se dicen unos a otros: hey, no te acerques demasiado a mí, porque me contaminarás. Yo soy más santo que tú. Y lo que viene es muy fuerte. Dice que eran como un hedor para su nariz, un error irritante que nunca desaparece. No hay nada más apestoso ante la presencia de Dios que un cristiano religioso. La religiosidad es enemiga de su presencia. No le agrada, le irrita, no lo atrae, lo aleja. Y años después estamos exactamente en la misma posición. Por nuestras buenas obras, por los días que me congrego, por cómo le sirvo a Dios en el ministerio, por lo que he estudiado, me empiezo a creer mejor que los demás. Y una iglesia que en vez de actuar allá afuera nada más está peleando adentro, que en vez de predicar a Cristo en redes, se ataca en redes. Yo soy mejor que tú. No, yo soy mejor que tú. No, yo tengo la verdad. No, te la tengo yo. ¿Cuándo nos pararemos frente al espejo y nos miraremos a nosotros? Este es el problema de ellos. ¿Por qué no reconocieron su maldad? Porque nunca se analizaron a la luz de la palabra de Dios, sino a la luz de la vida de los demás. Y a la luz de los demás siempre habrá uno más inmundo que tú. Entonces eso les daba la falsa ilusión de creer que no estaban tan mal, y de llegar al extremo de decir: hey, no te acerques, yo soy santo, me vas a contaminar. Y así estamos. Tenemos que abrir los ojos y ver la realidad. Y la realidad es esta: nos comparamos frente a otros cristianos y concluiremos: soy bueno. No, yo no fornico, yo no adultero, yo no me emborracho, yo no me drogo, no corro, no grito y no empujo. Nos comparamos frente a otros que andan totalmente perdidos, y como dice primera de Juan Diego 10:12, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. ¿Y cuántas veces como iglesia cometemos esa locura? Oh, no estamos como esa iglesia, ni como ese cristiano, ni como mi vecino que se dice cristiano. Pero cuando yo abro la Biblia y veo la fe de Abraham, el corazón de David, las convicciones de Daniel y sus 3 amigos, que dijeron: no doblaremos nuestra rodilla ante ningún ídolo. La pasión de la iglesia primitiva, el amor que entre ellos se tenían, la desesperación con la que Elías oraba a Dios, la motivación de su corazón por la cual él decía: abre las ventanas de los cielos. Cuando vemos el hambre de David por estar con el Señor, su celo para enfrentar a Goliat, enojado porque estaba hablando mal de su pueblo. Cuando vemos la convicción de Pedro
a decir: no voy a dejar de hablar, porque no puedo dejar de hablar lo que he visto y lo que he oído. Cuando vemos a todos estos hombres y mujeres, necesitaría estar ciego para seguir engañado. Porque cuando vengo a la Biblia con un corazón honesto, yo solamente llego una y otra vez a la misma conclusión: necesito tanto de Dios, y no importa cuánto le busque, nunca será suficiente. Necesitamos despertar, necesitamos invocarlo a la manera cara, llamarlo incesantemente. Señor, te necesito. Señor, quiero más de ti. Señor, quiero conocerte más, quiero aprender más, al grado que se sienta acosado mañana, tarde y noche, cuando voy manejando, cuando me estoy bañando, antes de dormir, al despertar. Que lo que hay en mis manos, en mi mente, no sea el teléfono y otros pensamientos, sino Dios, Dios, Dios. Necesitamos apoyarnos, refugiarnos en Él. Necesitamos comenzar a pasar nuestras noches en donde pasan las noches el pueblo de los vivos. No es en los sepulcros, es en su presencia. Y este es mi llamado para la iglesia. Cierra tus ojos en tu lugar. Y te quiero leer antes de orar un pasaje que justamente anoche leía. Levítico 6, versículo 8. Dice: habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas, y sacará las cenizas fuera del campamento, un lugar limpio. Versículo 12. El fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. No se apagará, pondrá leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Versículo 13 y último. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Cuál es el fuego? Y si Cristo ya fue el sacrificio perfecto y suficiente, ¿de qué altar está hablando? Bueno, Romanos 12:1 dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y 1 Tesalonicenses 5:19 dice que no apaguemos el fuego del Espíritu. Nosotros somos el altar. Venimos a Cristo, nos da su Espíritu, ya no se aparta, pero la Biblia dice que lo podemos apagar. Y quiero hacerte una pregunta y seamos honestos. ¿Qué tanta leña le hemos echado al fuego? ¿Cómo está el fuego en tu altar? ¿Cómo está nuestra pasión con Dios? Nuestra relación con Dios. Hay altares que llevan meses sin leña. Hay altares apagados, donde el fuego es apenas una pequeña chispa que hoy tiene que volver a ser encendida. Dile: Señor, gracias por lo que me has hablado en esta hora. Y dile: reconozco que hay muchas similitudes entre este pueblo y mi vida. Y hoy quiero, Señor, dejar de parecerme a ellos y parecerme más
al pueblo sobre el cual tú mostraste las maravillas de las cuales Isaías preguntó por qué no las veían. Dile: Señor, te confieso mi soberbia y reconozco que mi saciedad de pan me ha llevado a la ociosidad, y la ociosidad ha apagado el fuego en mi vida. Dile: Señor, perdóname, límpiame con tu sangre, recibo tu perdón. Así que esto no trae sobre mí una carga de culpa, sino más bien, Señor, una motivación para despertar en esta hora. Dile: renuncio a seguir dormido en el nombre de Jesús. Dile: Señor, en esta hora me despierto de mi letargo espiritual. Ya no pasaré más las noches caminando con los muertos en los sepulcros, mezclando y tomando y bebiendo un caldo de cosas inmundas que le has echado al caldo de tu vida. Llámale por su nombre y dile: Señor, renuncio a este caldo. Renuncio, Señor, a esta mezcla de odio, de avaricia, de adicciones, de vicios, de soberbia, de lujuria, de fornicación, de adulterio, de pornografía, de tranzas. Hoy quiero derramar ese caldo en el piso, en la tierra donde pertenece, y no beberlo más. Ya no quiero andar entre las tumbas, Señor. Soy el pueblo de los vivos, y tu plan para los vivos es tan grande que es un desperdicio caminar entre los muertos. Y no me refiero con esto a que te aísles del mundo, sino a que no podemos mezclarnos con aquellas cosas que pertenecen a los muertos cuando estamos vivos. Dile: Señor, hoy despierto en el nombre de Jesús, y ahora mis noches no serán para pasear en las tumbas, sino para pasear en donde pasean los vivos, en tu presencia. Queremos, Sha'an, apoyarnos en ti, refugiarnos en ti, descansar en ti totalmente, Señor. En cada área de mi vida, en cada decisión, dile: Dios, perdona mi locura de haber creído que yo podía en mis fuerzas. Perdona mi locura de haber creído que yo, con mis títulos y mis palancas y mi conocimiento y mis recursos. Dile: Señor, te necesito, y reconoce cuánto lo necesitas en todas las áreas de tu vida. Te necesito en mi vida, te necesito en mi familia, te necesito en mi casa, te necesito en mi salud, te necesito en mis finanzas, Señor. Y mi apoyo no será más los recursos del mundo, aunque si tú me mandas, Señor, no es que me aislaré de él, por supuesto. A veces juntas un Esdras con un Nehemías para apoyarse mutuamente, pero tú serás las muletas que sostengan mi vida. Serás tú mi refugio, mi apoyo, mi sostén. Señor, reconozco que mis oraciones han sido mecánicas y rutinarias, que mi vida es un altar sin leña, con un fuego apagado, porque dejé de invocar tu nombre, de buscarte incesantemente, al grado que te sintieras acosado por mí. Dile: Señor, en el buen sentido de la palabra, te voy a acosar todos los días de mi vida. No te voy a dejar descansar. Vas a escuchar de mí todo el tiempo. No solamente peticiones, esa vida de oración que consistía solamente en pedir y pedir y pedir, hoy se termina. Pediré, pero también te agradeceré, te alabaré y te escucharé. Donde quiera que vaya, ahí estás tú, y ahí estaré yo, buscándote a ti. Leímos hace rato y lo quiero repetir, y que podamos responderle a Dios: Señor, aquí estoy. Estaba listo para responder, pero nadie me pedía ayuda. Estaba listo para dejarme encontrar, pero nadie me buscaba. Dile: Señor, yo pediré tu ayuda. Yo te buscaré y no descansaré hasta encontrarme contigo cara a cara. Me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Dile: Dios, hoy se termina toda apatía espiritual. Le echaré leña y leña y leña y más leña todos los días de mi vida al altar de mi vida.
Y de hoy en adelante, hasta que me encuentre contigo cara a cara, dile: Jesús, no sé qué hagan los demás, pero en cuanto a mí corresponde, este altar nunca se apagará, permanecerá encendido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que así sea. Ustedes, a través de todas las naciones del mundo, que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros, como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries, continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo, y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización, y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué